Mil gracias, muy amables. Encantado de estar aquí. Tal vez el tema que yo quería dejarles como punto de arranque de esta charla académica es tal vez que, en adición a los temas fundamentales de la Declaración de los Derechos del Hombre y desde la misma época en que fueron primeramente distribuidos a la humanidad, hay otros nuevos campos de derechos humanos que nos han inquietado. En el caso personal, uno que nos motivó a llevar a cabo el proyecto de One Laptop per Child fue que un derecho fundamental de la humanidad es el tener acceso al mundo del conocimiento. Encontramos que hay más de 100 millones de niños, especialmente en África, cuya escuela más cercana está a 40 kilómetros de distancia. Entonces, pretender que porque tengan 40 kilómetros de distancia para poder llegar a una escuela mínima que fuera en algún poblado, iban a quedar marginados y a quedar en el oscurantismo medieval en que estaban siendo creados, nos llevó a pensar que el derecho al mundo del conocimiento era un derecho fundamental de la humanidad. Para que ese concepto, que era un concepto abstracto, pudiera tener arraigo y pudiera ser entendido por la gente del común, no encontramos otra manera diferente que crear un pequeño computador que tuviera todos los elementos pedagógicos del caso, que pudiera ser conectado al Internet y que le pudiera dar al niño, aun cuando no tuviera en ese mismo momento un profesor que le estuviera dando clases, la posibilidad de que él mismo, por su propia voluntad y su propia habilidad innata de curiosidad y creatividad, esas dos palabras importantes, pudiera dedicarse a aprender por sí mismo. Desde el año 82 me tocó ver el primer ejemplo de este proyecto, que fue educación a distancia de un sacerdote colombiano llamado Monseñor José Joaquín Salcedo, que creó con un radiotransistor y una emisora local en una población olvidada de Dios y del mundo en un departamento llamado Boyacá, en una pequeña aldea llamada Sutatensa, creó Radio Sutatensa y fue el proyecto educacional más importante que hubo en la segunda mitad del siglo pasado. 6 millones de campesinos fueron educados por este monstruo que hubo, que llegó a tener el periódico más grande de todo Colombia, más circulación que el propio periódico El Tiempo o El Espectador. Tuvo la fábrica de discos educacionales de vinilo más importantes y una red de emisoras que fueron las más importantes. Entonces, ese proyecto creó una pauta que en MIT tratamos de seguir y proyectarla hacia la modernidad, es decir, al mundo digital. Para terminar esta introducción del tema, que quiero dejarles simplemente como tema de futura discusión, hay un nuevo campo que se nos acaba de presentar hace 6 meses, en la inteligencia artificial y el chat GPT. Este puede ser el proyecto transformador, para bien o para mal, más importante que está en este momento al frente de la humanidad, y que puede dar o reforzar enormemente los derechos humanos o acabar completamente con los derechos humanos. Y ahí es donde yo quisiera simplemente que empecemos a dialogar, que hasta el momento está pasando por debajo de la línea del radar, la posibilidad de que el chat GPT, con todas sus interacciones adicionales, pueda significar el catapultar a la humanidad hacia un futuro digno y posible, o hacia una catástrofe sin precedentes. Otro derecho fundamental, que ya me toca como moderador, es el derecho de respetar los tiempos de los demás. Y como tal, he recibido instrucciones claras y precisas de hacer respetar el derecho fundamental humano del derecho de los demás al tiempo. Entonces voy a ser un poco inflexible en mantener la línea de los 6 minutos por cada una de las personas. Al 5.º minuto me verán levantando algún tipo de señal de que ya se acerca, y para ello les pido su comprensión y su
benevolencia. Voy a llamar a la primera persona, que es al doctor Mariano Causino. Es abogado, especialista en relaciones internacionales, ex embajador de Argentina en Israel y Costa Rica, y es miembro de nuestro directorio del Instituto Interamericano para la Democracia. Doctor Causino, bienvenido.